Carlsbad, Nuevo México. Un pueblo donde el sonido más fuerte casi todas las noches es el viento que acaricia el desierto. Pero una tarde de marzo de 1988, dos personas, Ricardo Mendoza y Esperanza Delgado, desaparecieron de su casa. No forzaron la entrada. No hubo cristales rotos. La cena aún estaba caliente en la mesa. Durante 22 años no hubo nada. Ni pistas, ni cadáveres. Solo preguntas enterradas más profundamente que la arena del desierto. Hasta que un grupo de trabajadores de conservación se topó con algo en un pantano que no tenía por qué estar allí, un cuerpo envuelto en una lona industrial, medio sumergido en el barro y preservado por el tiempo y el silencio. Antes de que desentrañemos este asombroso caso, dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte historias que merecen ser contadas. Una noche tranquila en Carlsbad, 15 de marzo de 1988. Carlsbad amaneció con una tormenta de arena. Fuertes vientos cubrieron las calles y redujeron la visibilidad casi a cero. Esa misma noche, Ricardo Mendoza, un mecánico de 40 años, cerró su taller temprano. Su esposa Esperanza, de 29 años, ya había regresado a casa de su turno como maestra de primaria local. Se suponía que irían a Albuquerque a la mañana siguiente para visitar a Carmen, la hermana de Esperanza. Tenían las maletas hechas. Habían reservado el hotel. Se sirvió la cena, pero no la comieron. La camioneta Ford de Ricardo estaba estacionada en el garaje. El bolso de Esperanza estaba sobre la mesa del comedor. La mesa estaba puesta para dos, pero Ricardo y Esperanza se fueron. El pánico de una familia. Cuando Carmen no tuvo noticias de su hermana el domingo, entró en pánico. Llamó. No hubo respuesta. Condujo hasta Carlsbad. Nada. El 18 de marzo, el diputado Miguel Santos fue enviado a realizar un control de bienestar. No había señales de allanamiento. No había habitaciones saqueadas. No se oían gritos. Pero había una cosa, una tenue mancha oscura en el suelo de la cocina. Fregada, pero no invisible. Sus identificaciones, carteras y llaves estaban intactas. Su perro, normalmente ruidoso, estaba extrañamente silencioso. Algo andaba muy mal. El sheriff inició una investigación, pero sin testigos, sin pruebas de crimen y sin cadáveres. El caso se enfrió rápidamente. La pareja perfecta. No del todo. A primera vista los Mendoza parecían la pareja perfecta, trabajadores respetados y queridos. Pero pronto surgieron grietas. Los vecinos habían oído gritos. Los compañeros de trabajo de Esperanza recordaban que ella había llegado con moretones. El hermano de Ricardo admitió que tenía problemas con la bebida y que se había vuelto cada vez más paranoico. Cuanto más investigaba la policía, más compleja se volvía la historia. Esperanza había forjado recientemente una estrecha amistad con David Morales, profesor de gimnasia en su escuela. Y David desapareció apenas 2 semanas después de los Mendoza. Al principio la gente asumió que se había mudado a California, como les contó a sus colegas, pero los investigadores encontraron su apartamento abandonado. Su teléfono estaba desconectado. Sus pertenencias aún estaban dentro. Él no se había movido. Había desaparecido. 3 faltantes, 0 respuestas. El detective Luis Ramírez creía que no era una coincidencia. Teorizó que Ricardo pudo haber descubierto el romance y haber perdido la cabeza matando a Esperanza, y David antes de desaparecer o quitarse la vida. Pero esa teoría tenía sus lagunas. Si Ricardo los hubiera matado a ambos, ¿quién lo mató? ¿Por qué no había señales de violencia? ¿Cómo pudieron desaparecer 3 adultos, dejando atrás una casa impecable y una escena del crimen sin claridad? Semanas después, un ranchero encontró ropa carbonizada cerca del río Pecos, una blusa que hacía juego con la de Esperanza, una camisa de trabajo como la que usaba Ricardo. Pero no hay sangre, no hay ADN, no hay cuerpos. El rastro se enfrió, hasta el 12 de agosto de 2010. Parte 2. La revelación del pantano. 12 de agosto de 2010. Habían pasado casi 22 años.
En las afueras del parque estatal Bottomless Lakes, a unos 48 kilómetros al noreste de Carlsbad, un equipo de investigadores de vida silvestre recolectaba muestras de agua de una marisma poco profunda y poco visitada. La sequía de ese verano había reducido drásticamente los niveles de agua, dejando al descubierto secciones del pantano que no habían sido visibles en décadas. Fue entonces cuando una estudiante de posgrado llamada Lea descubrió algo debajo de una capa de algas y malezas. Al principio pensó que eran escombros, una lona vieja enredada en raíces, pero al tirar de los bordes, vieron algo que parecía tela. Luego, algo que parecía piel. Se llamó a la policía, se aseguró la escena, y lo que descubrieron no fue casualidad. Dentro de la lona había un cuerpo parcialmente preservado, atado con cuerdas, envuelto en capas de plástico y aplastado con piezas oxidadas del automóvil. Las manos estaban atadas, y un collar de cadena única grabado con la letra E descansaba sobre la caja torácica. Identificación. A los pocos días el cuerpo fue identificado como Esperanza Delgado Mendoza. Los registros dentales lo confirmaron. Había fallecido por un traumatismo cráneoencefálico contundente. El equipo forense concluyó que había sido asesinada en otro lugar y luego enterrada en el pantano. La conservación de su cuerpo se atribuyó al sedimento rico en minerales y al envoltorio sellado que protegió sus restos de la descomposición. Fue un gran avance y, una vez más, un misterio. ¿Por qué solo un cuerpo? ¿Qué le pasó a Ricardo? ¿Y por qué Esperanza fue escondida con tanto cuidado, mientras que Ricardo y David Morales nunca fueron encontrados? El hogar revisitado. Los investigadores reexaminaron la antigua casa de los Mendoza, ahora ocupada por nuevos propietarios. Habían cambiado una tabla del suelo del garaje. Debajo, los perros detectores de cadáveres indicaban la presencia de descomposición humana. Fue probado. El ADN coincidió con Ricardo Mendoza. Pero no había ningún cuerpo, solo quedaron rastros. La policía cree que Ricardo fue asesinado en el garaje, posiblemente por Esperanza o por otra persona. Pero el mayor impacto llegó cuando revisaron los registros fiscales, porque el terreno donde se encontraba el pantano donde se encontró el cuerpo de Esperanza había sido arrendado a finales de los años 1980 por un hombre llamado David Morales. Parte 3. El secreto del maestro. Cuando los investigadores rastrearon los antiguos registros de arrendamiento del terreno pantanoso donde se encontró el cuerpo de Esperanza, esperaban encontrar a un cazador, un ganadero, tal vez un ermitaño. En cambio, encontraron a David Morales, el hombre que se cree que había tenido una relación romántica con Esperanza y que había desaparecido apenas 2 semanas después de ella. El contrato de arrendamiento firmado en 1986 indicaba que Morales era el único cuidador de un cobertizo cercano registrado como puesto de investigación. Pero nadie lo había visto allí. No había registros de visitas. No se habían tramitado permisos. Y cuando la policía finalmente inspeccionó la estructura, la encontraron cerrada con llave sellada, con clavos oxidados por dentro. Lo que encontraron dentro cambió todo el alcance del caso. Dentro del cobertizo, polvo, telarañas, herramientas, y en el rincón más alejado un viejo archivador metálico. Dentro, fotografías, cartas, diarios, docenas de notas manuscritas, todas con la letra de Morales. Abarcaban desde 1985 hasta principios de 1988 y documentaban todo desde los horarios escolares hasta los libros favoritos de Esperanza y largas diatribas sobre Ricardo Mendoza. Un pasaje decía: la observa incluso en silencio. Ella dice que es miedo, no amor. Le pregunté qué haría si pudiera desaparecer. Otra entrada fechada el 10 de marzo, apenas 5 días antes de la desaparición. Dijo que sí, pero tiene miedo. Le dije que me encargaría de todo. Lo dije en serio. La carta. Enterrado en el fondo del armario, había un sobre sellado cuya dirección era sencilla. Se abrirá si desaparezco. La carta fechada el 19 de marzo de 1988
El día en que el propio Morales desapareció, parecía una confesión. No quise que pasara así. Llegó temprano a casa. Estaba enojado. La golpeó. No pensé. Actué. Lo envolví en la lona y enterré lo que tenía que enterrar. Ella me ayudó a cargarlo, pero ella quería salir. Quería contárselo a alguien, así que hice lo que pensé que nunca haría. La silencié también. La carta terminaba sin firma, pero la letra verificada por analistas forenses era innegablemente de Morales. ¿Dónde está David Morales? La confesión confirmó lo que la policía sospechaba desde hacía tiempo. David Morales mató a Ricardo en un ataque de ira y luego se volvió contra Esperanza. Pero después de eso, silencio. Su apartamento quedó sin llave. Su coche fue encontrado a 112 kilómetros abandonado. Nunca más tocaron su cuenta bancaria. No hay actividad en su tarjeta de crédito. No hay registros de llamadas. Algunos creen que huyó a México. Otros piensan que se quitó la vida en el desierto. Nunca se encontró ningún cuerpo. Pero la historia no terminó ahí. Porque a finales de 2011, un hombre que caminaba por el lecho seco de un arroyo, cerca de Roswell, encontró algo enredado en las cañas. Una segunda lona. Y dentro, otro cuerpo. Parte 4. La segunda lona. 3 de noviembre de 2011, casi un año después de que se recuperaron los restos de Esperanza. Un excursionista local llamado Joel Hart recorría su sendero habitual por un arroyo seco cerca de Roswell, cuando vio lo que creyó que era una vieja tienda de campaña o un bulto de basura enredado entre los juncos del desierto. Pero al acercarse, se dio cuenta de que estaba enrollado de forma extrañamente apretada, como si lo hubieran doblado a propósito. El olor lo golpeó a continuación. Llamó a la policía inmediatamente. Cuando los equipos forenses llegaron y abrieron cuidadosamente la lona, encontraron un cuerpo muy descompuesto, huesos envueltos en tela desintegrable y asegurados con la misma lámina de plástico y el mismo cordón utilizados en el cuerpo de Esperanza. Y debajo de la cavidad torácica arrugada y casi ilegible, había una camisa de trabajo cosida con un nombre descolorido: D. Morales. Confirmación al fin. Los registros dentales lo confirmaron. La segunda lona contenía los restos de David Morales. No había corrido, no había escapado. Lo habían asesinado. Igual que Ricardo, igual que Esperanza. ¿Pero por quién? Y lo más importante, ¿cuándo? El giro final. Los resultados de la autopsia conmocionaron a los investigadores. Morales no había muerto en 1988, ni de cerca. El forense fechó la muerte entre 1996 y 1998, casi una década después de que el caso Bennett se hubiera cerrado oficialmente. Eso significaba una cosa: David Morales había estado vivo todos esos años, lo que reabrió un capítulo completamente nuevo en el caso. ¿Dónde había estado? ¿Por qué se había escondido? ¿Y quién lo había matado finalmente? Un nombre emerge. Dentro de una mochila podrida junto al cuerpo de Morales, la policía encontró una hoja de papel doblada. Era un contrato de alquiler que incluía un remolque en Las Cruces. El nombre del arrendatario: Carmen Delgado. Esperanza's Sister. Parte 5. El silencio de la hermana. Carmen Delgado siempre me había parecido una hermana en duelo, tranquila, serena y profundamente reservada. Había denunciado la desaparición de su hermana Esperanza. Había permanecido en silencio durante años. Había celebrado una misa en su memoria cuando finalmente encontraron el cuerpo. Pero cuando los detectives se presentaron en su puerta a finales de noviembre de 2011, con el contrato de alquiler en mano, su serenidad se quebró por primera vez en 2 décadas. Carmen no negó conocer a David Morales. De hecho, ella admitió que él se había quedado en su remolque de Las Cruces durante casi 9 años, oculto a simple vista. Según Carmen, David se presentó en su puerta en abril de 1988, semanas después de la desaparición de Esperanza. Estaba magullado, delgado y aterrorizado. Afirmó que Ricardo los había atacado a ambos y que él lo había matado para defenderse.
Le rogó a Carmen que lo ayudara a desaparecer. Al principio ella dijo que no, pero cuando él rompió a llorar y dijo, «No quise matarla», se dio cuenta de que había algo más en la historia. Carmen lo mantuvo oculto. Compró víveres, entregó medicinas, pagó el remolque en efectivo. Dijo que lo hizo por culpa porque Esperanza le había contado sobre el abuso de Ricardo, y ella no había hecho nada. Pero fue lo que dijo a continuación lo que sorprendió a los investigadores. El día que terminó. A finales de 1997, Carmen encontró a David haciendo las maletas. Se había vuelto paranoico. Le dijo que alguien lo había visto. Se iba de la ciudad para siempre. Esa noche Carmen dijo que le puso pastillas para dormir en el té, y cuando se desplomó, ella envolvió su cuerpo en una lona, igual que los demás. Lo llevó al arroyo en plena noche solo y lo enterró. Su razón era un monstruo. Ya no podía vivir con la verdad. Fue arrestada esa noche, acusada de obstrucción a la justicia, complicidad con un fugitivo y profanación de restos humanos. Ella se declaró culpable, y en el tribunal por primera vez leyó una declaración en voz alta: «Mi hermana murió porque me quedé callada demasiado tiempo. David se mantuvo libre porque yo me mantuve leal por mucho tiempo. Enterré un cuerpo, pero fue mi silencio lo que la mantuvo bajo tierra. El caso finalmente se cierra». El misterio de la pareja desaparecida en Nuevo México tardó 22 años en resolverse. 3 personas muertas, 2 familias destrozadas, una historia que comenzó con silencio y terminó con verdades enterradas. Hoy, el área donde se encontró a Esperanza ha sido renombrada como Parque Delgado, un homenaje a las víctimas de casos sin resolver en todo Nuevo México. ¿Cree usted que se hizo justicia? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Carmen? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si crees en la verdad, no importa cuánto tiempo lleve, dale me gusta, suscríbete y toca la campana, porque algunas historias se esconden en la oscuridad durante décadas, hasta que finalmente alguien escuche.